Hola, soy Ramón Flores. Hoy el tema es EPOC en primer término y luego tromboembolismo pulmonar, que son temas de donde viene ya menor número de preguntas. Respecto a EPOC, ustedes saben que las causas más frecuentes son bronquitis crónica y enfisema pulmonar. Se trata de pacientes, sobre todo del sexo masculino, mayores de 60 años, que tienen como antecedente la historia de tabaquismo. Y el cuadro clínico es un cuadro de obstrucción bronquial. Hay síntomas respiratorios de tipo bronquial, broncoespasmo, tos con expectoración mucopurulenta, y eso se puede asociar a disnea y ya con el tiempo limitación funcional. Entonces el factor de riesgo importante, y esta pregunta de examen de EPOC, es el tabaquismo. En cuanto a la fisiopatología, aquí vamos a encontrar inflamación de las vías respiratorias y que lleva a hipertrofia de la mucosa bronquial. Y esto es progresiva y no es reversible. Ustedes saben que para que haya una integridad de la pared alveolar se requiere un equilibrio entre elastasa y alfa-1 antitripsina. La elastasa se va a encargar de degradar la pared alveolar, mientras que la alfa-1 antitripsina, que es una antiproteasa, trata de inhibir la acción negativa de la elastasa. Entonces, como el paciente tiene antecedente de tabaquismo, el tabaco es un factor nocivo, porque va a llevar un desequilibrio entre estos dos elementos. Entonces, al predominar la elastasa, se ocasiona la destrucción de los pulmones, destrucción irreversible. Algunas veces preguntan si asma puede ser causa de EPOC. Sí, pero es menos frecuente. Lo más frecuente es bronquitis crónica y enfisema. ¿Cómo hacer el diagnóstico? También tenemos que recurrir a la espirometría. En este caso vamos a encontrar el BEF1, volumen expiratorio forzado al primer segundo, disminuido, menos de 80%. Luego se procede a realizar el test con broncodilatadores inhalados y se vuelve a hacer la espirometría. Y vamos a encontrar que en este caso no hay un incremento del BEF1, como sí lo tenemos, como hablamos anteriormente, en asma bronquial. Entonces, aquí no es reversible con la acción de los broncodilatadores. Entonces, vayamos a las preguntas. Esta pregunta es de EPOC, tomada de otra fuente. ¿Cuál de los siguientes hallazgos no es signo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Y en ese caso es necesario descartar otro proceso. Expiración alargada se va a encontrar porque es un síndrome bronquial. Cianosis también dependiendo del estadio, de la severidad del EPOC. Acropaquia. ¿Qué es acropaquia? Acropaquia es el incremento de las partes blandas distal de los dedos. Es lo que se conoce como dedos en palillos de tambor y que también va a originar las uñas en vidrio de reloj antiguo. Esta acropaquia no es producida por EPOC. A veces nos confundimos y pensamos que acropaquia se debe a EPOC. Más bien, un paciente con EPOC que tiene acropaquia es necesario descartar otras posibilidades. ¿Por qué se presenta la acropaquia? Porque hay un estado de hipoxia crónica. Esta hipoxia crónica, ¿qué va a generar? Como respuesta en el organismo, hiperflujo capilar en el extremo distal de los dedos. Y este hiperflujo capilar, como respuesta a la hipoxia crónica, va a dar lugar a la formación exagerada de fibroblastos que van finalmente a incrementar en las partes blandas distales de los dedos y alterar la curva o el ángulo normal de la uña con respecto al lecho, que se va a presentar un incremento mayor de 180 grados. Disminución del movimiento vesicular, la alternativa D es verdadero. Y edema periférico, la alternativa es cuando ya se asocia cor pulmonar. Cor pulmonar, ¿qué es cor pulmonar? Cor pulmonar es la hipertrofia o dilatación del ventrículo derecho como resultado de hipertensión pulmonar, en este caso la hipertensión pulmonar debida a una enfermedad respiratoria crónica. ¿Qué es hipertensión pulmonar?
es el incremento de la presión arterial media más de 25 milímetros de mercurio. Entonces la respuesta correcta aquí es acropaquia. Tenemos otra pregunta de NAN de 2007. En un paciente con EPOC, la prueba de función pulmonar muestra. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Disminución del volumen expiratorio forzado, el BEF1, y también de la capacidad vital forzada. Entonces aquí la respuesta es la C. No hay que hacer diagnóstico diferencial. Esta es una pregunta muy interesante porque es una pregunta tramposa. La encontramos en el examen de recintado médico del año pasado. Y orientan el enunciado de tal forma que ustedes piensen que se trata de neumotórax, cuando no lo es. Es un paciente adulto mayor que tiene disnea progresiva hasta en reposo. No dicen más. Es una pregunta bastante típica de salud, por ejemplo, donde parece que el enunciado estuviera incompleto, pero lo hacen a propósito para desorientar, para confundir al alumno. En el examen físico, ¿qué encuentran? Un tórax amplio, pero no dicen si es un hemitórax o si es ambos hemitórax. Entonces ahí está el truco. Vibraciones vocales disminuidas e hipersonoridad. Entonces, si alguien está desconcentrado, se imagina que esto es unilateral y que se trata de neumotórax. Y el murmullo vesicular está disminuido. Aquí la mayor parte de alumnos, según tengo referencia, marcaron neumotórax. Pero si analizamos bien, hay incremento de la disnea se hace progresiva llegando hasta el reposo. Un paciente mayor de 60 años. Tiene tórax amplio, hipersonoridad y murmullo vesicular disminuido. No dice en ningún momento el enunciado que sea unilateral. Por lo tanto, debemos asumir que esto es bilateral. Y si es bilateral, estamos frente al cuadro de enfisema pulmonar. Y esa es la respuesta. Pasemos ahora, una vez que tenemos ya el diagnóstico de POC, es necesario ver en qué estadio está, en qué grado, estadio de severidad. Hay 4 estadios: leve, moderado, severo y muy severo. En el caso de estadio leve, como pueden ver en su pantalla, el paciente es un tosedor crónico y que está expectorando con bastante flema. Generalmente lo encontramos todos los días, pero no tiene disnea. Si se le hace la espirometría, el BEF1 es normal, un BEF1 normal. Ya moderado, ya el paciente se queja de disnea, de esfuerzo, ya le está afectando en la realización de sus actividades cotidianas. Y el BEF1 ya disminuye, está entre 50 y 80%. Grado 3, severo. Aquí ya hay una reducción, hay una limitación funcional del paciente, está limitado para hacer actividades físicas y está con cuadros de exacerbaciones frecuentes, inclusive con necesidad de ser hospitalizado. Aquí el BEF1 está entre 30 y 50%. El último estadio 4, muy severo, aquí prácticamente hay una limitación ya severa de la actividad diaria. El paciente prácticamente no puede realizar ningún tipo de actividad. Y el BEF1 está entre menos de 30%. Aquí hay que hacer una salvedad. Podríamos encontrar pacientes con BEF1 mayor o igual a 30%, pero si tienen insuficiencia cardíaca de fondo o insuficiencia renal crónica, de acuerdo al consenso se debe considerar como estadio muy severo. Aquí hay una pregunta tomada de otra fuente para regular severidad de la obstrucción bronquial en pacientes con EPOC. Un paciente fumador. Ya vemos que el tabaquismo es el factor correspondiente más importante para EPOC. En la espirometría forzada se encuentra un BEF1 de 31%. Es decir, estaría en un estadio 3, sería una obstrucción bronquial severa, porque hemos dicho que severa está entre 30 y 50%. Y no hay comorbilidades como insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal crónica. Por lo tanto, aquí la respuesta sería obstrucción de flujo aéreo severo. La alternativa C es la correcta.